también los emojis, ¿no? Porque en un principio se utilizaban mucho los emojis, que viene dentro de nuestro informe de El Gallo, ¿no? Que hacía referencia a un grupo delictivo. El ninja, ¿no? O sea, también hacía parte como de estos encapuchados. O inclusive un caballito, ¿no? Y estos emojis empezamos a ver ese patrón y ver qué cártel, por así decirlo, era el que estaba anunciando esa oferta laboral. Radio Secure, la frecuencia del hacking. Hola, bienvenidos a su podcast Radio Secure, su podcast favorito de ciberseguridad. Me dio mucho gusto verlos nuevamente. Le doy la bienvenida a nuestro especialista en seguridad, Sergio Vargas. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes. Recuerden que siempre, como cada año, en este mes de abril, tocamos temas bien interesantes para nuestros niños, para la protección, y este año no es la excepción. Traemos un tema bien interesante. Bueno, pues obviamente para este tema les presento a Alejandra Arias. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, mucho gusto a ustedes, a su audiencia y muy feliz de estar aquí. Muchas gracias, Ale, por estar aquí. Les platico que Alejandra Arias es integrante del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México. También es investigadora en temas de reclutamiento digital y, bueno, ella colaboró en un informe denominado Nuevas Fronteras Digitales en el Reclutamiento Criminal. Alejandra, gracias por estar aquí, pero antes de continuar me gustaría conocerte. ¿Quién es Alejandra? Bueno, actualmente colabora en el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México, como ya lo habían mencionado, y también estoy realizando mi doctorado en la UNAM en Ciencias Políticas y Sociales con especialización en Sociología y pues todos estos temas que vamos a tratar hoy, uno de ellos pues la cuestión delictiva. Muchas gracias, Ale. Y platícanos, este informe que mencionamos hace un momento sobre reclutamiento criminal, ¿de dónde nació tu interés por estar investigando para esto? Bueno, en el seminario trabajamos diferentes temas. Uno de ellos son las cuestiones delictivas, las cuestiones de cómo impacta esto en la sociedad, la creación de espacios de paz. Y bueno, en nuestro país tenemos el tema de reclutamiento forzado, pero también a través de la observación en diferentes redes digitales nos dimos cuenta que hay pues cierta propaganda para incorporar a más personas en la estructura delictiva. Entonces, pues de ahí el interés y pues ahondar sobre todo en esto para la prevención. Ale, comentaste hace un momento reclutamiento digital. ¿A qué te refieres exactamente? Sí, pues como en cualquier lugar, por ejemplo, las empresas pues tienen sus ofertas, sus vacantes laborales y inclusive las empresas legalmente constituidas circulan en medios digitales sus propuestas, ¿no? No es la excepción para la cuestión delictiva, solamente que pues ellos al ser pues de estar al margen de la ley utilizan ciertos códigos para que no sean censurados. Entonces, este es el reclutamiento digital que hacen ciertos grupos delictivos y en diferentes plataformas, una de ellas TikTok, que es la que observamos. Ok, ustedes hicieron esta investigación solo en la plataforma de TikTok. Así es. Alejandra, ¿de dónde nace esta necesidad de hacer estas investigaciones? ¿Hubo algún caso, algún tema social, algún detonante que haya hecho que surgiera este tipo de investigación, este tipo de interés? Pues habíamos observado una tendencia de mucho contenido delictivo en redes sociales y bueno, se supone que este contenido no debe de circular porque pues las mismas plataformas y redes sociales tienen sus propios códigos de conducta, sin embargo, estaban ahí. Entonces nos interesó ver cómo es que seguían circulando en las plataformas y de esta forma se reproducían. Y también una de las cuestiones que nos llamó la atención es que pues gran parte de la población entre 7 y 17 años consume TikTok principalmente para todo consumo de contenido audiovisual. Entonces, si este tipo de publicaciones están circulando en TikTok, que es lo que pudimos observar, y es la población menor de edad la que está inmersa en este tipo de plataformas, pues nos surgió por eso esa inquietud para también hacer propuestas pues a las autoridades, que sobre todo la cuestión de prevención, ¿no? Hacia las niñas, niños y adolescentes. Claro.
Es que, bueno, últimamente, digo, no sé si este tema es nuevo, o en lo permeable de utilizar redes sociales o incluso videojuegos. O sea, el reclutamiento infantil para que pertenezcan o se involucren ya en temas delictivos, a mí me parece muy, impactante cómo se sigue generando estas ideas para llegar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Sí, no es un tema nuevo, relativamente, no es de los últimos años, pero sí con la expansión ahorita de las plataformas, con el acceso a la tecnología por parte de niños, adolescentes, que cada vez es más, cada vez los niños Sí, tienen, pues, teléfonos, tienen, plataformas de todo tipo, juegos. Con esta expansión, pues, se hace más peligroso, ¿no? Entonces, el vector o la plataforma completa de ataque se hace más alta que en otros años, ¿no? Entonces es por eso, o sea, no es un tema nuevo, pero realmente ahorita hay muchas plataformas y hay mucho acceso hacia el Internet, hacia juegos, como mencionas tú, y esto lo hace mm, un poco más crítico. incluso padres ausentes. Claro. O sea, el hecho de que desde casa a los niños les haga falta, pues, esta atención o que tengan facilidad de todo, al tener padres ausentes, pues, yo creo que eso facilita aún más este reclutamiento. Ale, ¿por qué niños? ¿Por qué niñas? ¿Por qué adolescentes? Eh, bueno, justamente por su rango de edad, que son menores de 18 años, están en proceso de construir su identidad, ¿no? Entonces, todo aquello que ven, que consumen a través de, pues, las plataformas, de la televisión, de las escuelas, inclusive de su entorno familiar, va construyendo su identidad, ¿no? Y también sus valores, sus sentimientos, sus emociones, la forma en la que comienzan a experimentar el mundo, pensarlo y también interpretarlo, ¿no? Entonces, como es una etapa muy delicada, pues todo lo que consumen es también, pues, se debe de supervisar. En este sentido, pues, al parecer, los grupos delictivos saben que es un grupo vulnerable y entonces, pues, empiezan a lanzar mensajes aspiracionales, mensajes en las que esa es una vía en la que pueden, pues, mejorar sus Comunicarse. ingresos o inclusive también adquirir, pues, cierto poder, ¿no? Entonces, si para toda la población mexicana es un tema muy sensible, pues más para los menores, ¿no? Que están en esta etapa, pues cognitiva también y de adquisición de valores. ¿Cuál es el objetivo de los grupos delictivos de reclutar niños? Pues es un poco delicado porque quizá por su falta de expertise en toda la cuestión delictiva y pues sí, de manejo de armas, etcétera. Entonces los piensan más para actividades como por ejemplo halconeo, que es vigilancia. Bueno, así se conoce coloquialmente halconeo, pero es vigilancia de ciertos puntos, de ciertas actividades, de ver qué hacen en otros grupos, por ejemplo, rivales o también de cuestión de recados o de cuestión también de que ellos mismos recluten a otros menores de edad, ¿no? Como mensajeros, como Exacto, exacto. Digo, a lo Y mejor las actividades ya dentro de los grupos son diversas, pero la idea es integrarlos a sus filas, ¿no? Integrarlos a sus grupos que estas organizaciones tienen, ¿no? Y ya de ahí, pues, las actividades o los roles de cada uno, pues, serán diferentes. sí, así es, son actividades diferentes, inclusive no propiamente pueden ser ilegales, ¿no? O sea, pueden ser simplemente el estar observando, pues nada más podría ser que incurre en complicidad, ¿no? Pero el menor de edad no está incurriendo en ningún acto delictivo, porque nada más está observando, ¿no? O por ejemplo, esta cuestión de reclutar o de lanzar el mensaje que tienen ciertos grupos delictivos a los compañeros de estos menores de edad, pues es ampliar también pues su mensaje y propaganda, ¿no? Es de que entren más este tipo pues de población, ¿no? Lo cual es delicado porque siguen siendo víctimas, ¿no? Por su cuestión de vulnerabilidad y por la cuestión también de la edad. Entonces, ahí como que la frontera entre víctima y victimario es muy borrosa porque la población puede decir que los menores están incurriendo pues en algún delito, pero no olvidemos que pues son víctimas, ¿no? claro, son niños, Son no niños, tienen exacto. Ellos deben de ser protegidos. sí. Ujú. ¿Cuál es este modus operandus
de estos grupos delictivos? Es decir, ¿cómo empiezan a actuar y cuáles son esos pasos de empezarse a comunicar con estos niños, adolescentes, o cómo empiezan el reclutamiento según tu informe o tu investigación? Sí, bueno, primero me gustaría aclarar que hay dos tipos de reclutamiento, el reclutamiento forzado y el reclutamiento no forzado, que es donde entra la cuestión del reclutamiento digital. El reclutamiento forzado, pues lamentablemente es por cuestión de cooptación a través de secuestro y o desaparición, ya para que entren en la estructura delictiva. La parte de no forzado, no quiere decir que no haya, pues, cierto culpa dentro de los grupos, o más bien que estén incurriendo en algún delito los grupos delictivos, pero lo hacen a través de cuestiones de medios no tan violentos, como por ejemplo la persuasión, el engaño, ¿no? El engaño a veces son ofertas laborales falsas que anuncian cierto tipo de trabajo, siendo que no es para eso, ¿no? O sea, a lo mejor de vigilantes o de otros puestos que no están al margen de la ley, pero al final es para, pues, la estructura delictiva. Y la parte de la persuasión es cuando directamente son, o más bien explícitamente son para actividades dentro de la estructura delictiva, pero lanzan estos mensajes de te va a ir bien aquí, vas a poder tener hospedaje, Ganar ganar dinero. dinero y sobre todo arriba de la media del salario mínimo, ¿no? Que a lo mejor no sabemos, o sea, dentro de nuestros alcances, no sabemos si realmente les pagan eso, pero es lo que anuncian, ¿no? A veces 15,000 pesos quincenales, ¿no? O sea, todo esto que pueden adquirir dinero de manera más fácil a comparación de lo que está en el mercado En el laboral. mercado. Ujú. Bueno, que los niños no deberían de No estar deberían de trabajando, trabajar, ¿no? Pero al Claro. final la necesidad, ¿no? De ahí de, a lo mejor, la situación económica que están viviendo en ese momento, pues para ellos eso es atractivo. O sea, eso es manipulación Exacto. económica. Sí, sí, es toda esta cuestión son los medios por los que llegan, ¿no? La persuasión, la manipulación, toda esta cuestión que les llega en la parte de que formen parte de un grupo en el que les van a dar reconocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que Entonces, buscan? es lo que buscan. Y por eso es muy delicado, porque los adolescentes justamente están en esa etapa, ¿no? Donde se quieren pertenecer a ciertos grupos, construir su identidad, identificación, etcétera. Entonces, estos grupos delictivos, al parecer, pues, conocen de estas vulnerabilidades. ¿Cuál es el modus operandi entonces de estos grupos delictivos? Al menos en TikTok, lo que observamos son dos vías. Una son publicaciones con canciones que hacen referencia a grupos delictivos, lo que conocemos como los corridos tumbados, pero no solamente esos géneros que se han pues instalado en nuestra mente, ¿no? En nuestra imaginación de que, ay, son los corridos tumbados, ¿no? No, sino también hay cumbias, hay raps, ¿no? Entonces, hay diferentes, no es, quiero resaltar esto porque muchos dicen, hay que prohibir los corridos tumbados, ¿no? Ujú. Pero si no son los corridos tumbados, entonces va a ser, no Reggaetón. sé, un reggaetón, una Cualquier ranchera, otra. ¿no? Ujú. O lo que sea, o pop, ¿no? No sabemos cómo se puedan reinventar estos grupos o los mismos artistas, ¿no? Entonces, son canciones alusivas a grupos delictivos o a la vida criminal, ¿no? Enalteciendo que esta vida les da mucho poder, mucha identificación, dinero, mujeres, etcétera, ¿no? Y eso también es importante, que pareciera que es como para público masculino, ¿no? Más que femenino, porque esta cuestión de, pues vamos a tener dinero, mujeres, armas, ¿no? Y, pero en la publicación, en el post, no viene nada alusivo de oferta laboral. Pero ya cuando te vas a los comentarios, ya viene esas invitaciones de se recluta, ¿a quién le interesa? ¿No? Y ya son los mismos usuarios de esa plataforma quienes dicen, a mí me interesa. Y algo que pudimos ver es que algunos decían, yo tengo 15, yo tengo 17, ¿puedo? Entonces es cuando nos enfocamos a esa población a decir, hay menores de edad, o sea, que están interesados en participar, ¿no? Y no es necesario que digan es para tal grupo, ¿no? O para otro, sino pues
la cuestión simbólica de, es un post que está hablando de una canción de un grupo delictivo y alguien se recluta, pues ya, con eso ya se relaciona. Y entonces eso también incurre pues en la, pues sí, en que no lo censuren, ¿no? Porque TikTok, a través de su automatización o los moderadores, que son pues ya personas que están vigilando ahí los videos que se suben, pues dicen, no es contenido pues válido. Sí, es válido, ¿no? Es una canción, está alguien ahí bailando, ¿no? Pero ya si revisas los comentarios, pues ya es como esta parte, ¿no? Contextual, como más, pues más, que se tiene que ver con más detenimiento. Y hay otros posts, TikToks o publicaciones que ya son meramente de ofertas, ¿no? Hay vacantes o ofertas y se da comida, ropa, hospedaje. Algunos no mencionan la paga, hay otros que sí. No siempre se menciona cuánto les van a pagar. Y hay otros que también como que quizá no son tanto para los menores, porque dice, si te quedaste sin chamba, esta es tu oportunidad, ¿no? Entonces, realmente lo que venden es la oportunidad, ¿no? La oportunidad de salir adelante, la oportunidad de formar parte de un grupo que sí los va a reconocer, a querer, a aceptar, ¿no? Y que les va a dar lo que ellos quieren, que en este caso es comida, dinero y capacitación. ¿La capacitación en qué consiste? No sabemos, pero sabemos que es capacitación para pues, formar parte de las actividades ilegales. Y estos, estas publicaciones, estas ofertas laborales, porque pues al fin de cuentas parecen ser esto, vienen, traen la descripción, vienen normales y traen hasta la descripción del grupo, de la organización que las manda. ¿Así vienen en TikTok? ¿O vienen, cómo por decirlo? O sea, ¿cómo diferenciarlo de un reclutamiento legal, no? Okay. Sí, bueno, una de las cosas es justamente esto, ¿no? Que empiezan a hablar como de las canciones, no dicen, obviamente, necesitamos personas que sean parte de vigilancia o necesitamos personas que sean chofer, no, o sea, viene nada más como al aire, ¿no? Necesitamos personal, ¿a quién le interesa? Y luego viene de fondo a veces como camionetas blindadas, a veces personas cubiertas del rostro, con indumentaria que se confunde un poco con la de las Fuerzas Armadas, equipo táctico, pero ya después si lo analizas todo en su totalidad ves que no son las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces es como lo que hicimos en nuestro informe, analizar detalladamente todas estas cuestiones, símbolos visuales, ¿no? Y auditivos. Y también los emojis, ¿no? Porque en un principio se utilizaban mucho los emojis, que viene dentro de nuestro informe de El Gallo, ¿no? Que hacía referencia a un grupo delictivo. O el ninja, ¿no? O sea, también hacía parte como de estos encapuchados. O inclusive un caballito, ¿no? Entonces los invito a revisar nuestro informe para que ahí vean con qué tipo de grupos delictivos o mensajes se relacionaba. Y estos emojis empezamos a ver ese patrón y ver qué cártel, por así decirlo, era el que estaba anunciando esa oferta laboral. Eso por una parte, y por otro también había hashtags, ¿no? Con esto o con la entidad federativa en donde se concentran estos grupos delictivos. Poco a poco fueron dejando quizá los emojis y los hashtags porque como que ya empezaba a circular con mayor naturalidad sus ofertas o sus posts. Y otra cosa también es que ponen hashtag for you o para ti, que es uno de los hashtags que sirven en TikTok para ampliar el contenido. Sí. Entonces, pues esto no merece un mayor expertise. Uno como usuario dice, bueno, yo quiero que mi baile tenga mayor alcance, y pongo for you o para ti hashtag, ¿no? Entonces, de la misma forma que cualquier usuario hace un post y lo quiere hacer viral, lo hacen estos
estos hashtag, grupos. con este apoyo. Sí, y acabas de mencionar algo bien importante, el tema de informarse, ¿no? O sea, como dices, invitamos también a la audiencia a que vean el informe y que conozcan estos códigos, ¿no? Porque al final de cuentas son mensajes codificados, con símbolos, con emojis, todo eso, para saber qué es lo que están viendo, pues, nuestros hijos, ¿no? Si ya detectamos por ahí algo raro, pues ya sabemos más o menos qué es lo que están haciendo, qué es lo que están viendo, porque realmente el contenido audiovisual hoy en día, pues, es muy amplio. No solamente las canciones, sino los videos también de las canciones, ¿no? Es muy explícito el material, ¿no? Como están en fiestas con armas y todo. Lo mismo que comentas, ¿no? Al igual, por ejemplo, con los videojuegos. O sea, muchos de los videojuegos, principalmente los videojuegos de este tipo, de disparos, de armas y todo, pues son utilizados muchas veces por estos grupos para hacer el reclutamiento, como por medio del chat, crean cuentas, ¿no? Se hacen amigos de los niños y pasar, ¿no? se hacen pasar por niños, se hacen pasar por amigos de los menores y empiezan a hacer este tipo de confianza, entrar en confianza con ellos y ya después empiezan a hacer lo que sería el reclutamiento. Entonces, aparte de esta plataforma, pues es importante conocer qué es lo que están viendo, qué es lo que están jugando y conocer este tipo también de lenguajes, códigos que se utilizan, ¿no? Justo para allá va mi siguiente pregunta, Ale. En su informe, ustedes como investigación de estos temas, ¿detectaron fases de manipulación? No propiamente, porque para las fases de manipulación considero que debemos de ver qué pasa después de que se contacta, ¿no? Porque muchas veces esa fase va más en las cuestiones de los DM, en los mensajes privados o inclusive migran quizá a otras plataformas, por ejemplo, WhatsApp, ¿no? En donde ya la comunicación es más directa. Entonces, ahí por la fase de manipulación no lo pudimos ver desde esta investigación. Sin embargo, pues considero que todo este algoritmo que va circulando, pues ya es una parte persuasiva y de manipulación, al menos para las personas que tienen menos de 18 años, a las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Porque pues van viendo que es supuestamente una vida fácil, que pueden conseguir varias cosas. Entonces, pues ahí se va dando la manipulación en la circulación del mismo contenido, ¿no? Y es que, bueno, en las plataformas al final del día se circula muchísimo contenido y de todo tipo, ¿no? Pareciera, como dices, pues un mensaje, un reclutador normal para cualquier puesto de trabajo. Sin embargo, pues no hay como tantos temas tanta información del reclutamiento, pero como dices, empezar a fijarnos lo que hay detrás de, ¿no? Que la canción, que los hashtags, los mismos comentarios. Me impacta mucho hablar de estos temas porque pareciera muy fácil, Ale, llegar a estos niños y niñas adolescentes y ¿qué pasa después? O sea, ¿cuál es los contactan? Por ejemplo, si ya tienen esta comunicación directa, ¿qué sigue? O sea, los niños van a un lugar, los sacan de sus casas o cómo es que ya tienen esta comunicación directa, si es que eso es parte de tu informe también. No, no es parte de nuestro informe, solamente nos basamos en justamente los patrones de reclutamiento digital en TikTok. Sin embargo, hay varios reportes, ¿no? Que se dan más desde el periodismo de investigación, en donde varios menores de edad han sido pues reclutados se van y se van a cierta central camionera, por ejemplo, en el caso más sonado hubo muchos en Jalisco, en donde tanto adultos como menores de edad, pues se fueron hacia a centrales camioneras de diferentes estados de Jalisco y pues ahí los reclutaban, ¿no? Pasaban por ellos. Pero estos fueron los que pues lograron hacer todo este recorrido. En otros hay ciertos reportajes como unas niñas en Roblox, a través de Roblox las contactaron y ya después pues las hicieron una clase de secuestro, ¿no? O sea, se quedaron de ver con esta persona y pues ya desaparecieron, pero al parecer pudieron localizarlas, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, está como la parte de prevención, de ver qué están consumiendo nuestros pequeños, pero también qué pasa, ¿no? O sea, con quién están hablando, porque muchas veces son personas con identidades falsas, ¿no? O sea, tenemos la cuestión del reclutamiento digital,
pero también hay otros ciberdelitos, ¿no? Por ejemplo, el ciberacoso, la sextorsión, ¿no? Y todo esto también es dirigido pues a diferentes edades, pero en donde se concentra más son de los 12 a los 29 años, ¿no? Entonces, también pues ver con quiénes están hablando nuestros pequeños y pequeñas. Son temas delicados, pero también es importante hablarlos. De hecho, también en nuestra campaña anual del mes de abril de Cuida mi alegría, protege el Internet, todo esto lo vemos, tenemos por ahí más temas, se habla de esto, de estos temas, ciberacoso, robo de identidad, ¿no? Porque sabemos que ahora, y con todos estos temas modernos, ¿no? La inteligencia artificial, sí. todas las aplicaciones, pues es muy fácil el acceso a estas tecnologías y es muy fácil que una persona pues se haga pasar por alguien más, ¿no? Que robe la identidad de alguien y que eso genere confianza en los niños para poder hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, realmente creo que es importante, como bien mencionas, tocar estos temas. Son delicados, sí, pero lo más importante es estar informados, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo nuestros niños? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Con quién se están comunicando? ¿No? Y nosotros como adultos, como padres, como hermanos, como mayores, siempre tenemos que estar al pendiente de qué es lo que están viendo, ¿no? Porque como bien comentas, a lo mejor ahorita su investigación no llega hasta esos puntos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa después? Pero la intención es prevenir, ¿no? Llegar a ese punto, porque ya llegado a ese punto, pues ya es complicado regresar, ¿no? Muchas veces, como dices, desaparecen los niños, los menores, entonces ya es muy complicado, ¿no? Entonces hacer todo lo posible para no llegar a este punto. Sí, exacto, o sea, prevenir, sin embargo, sí es real que ya hay niños que han llegado hasta el final, ¿no? Y desafortunadamente, pues no hay buenas noticias, ¿no? Hay niñas o casos en lo que platicabas, pues que volvieron a sus casas con sus familias, pero pues son casos muy pocos, ¿no? Muy, que pues sí hay que fijarnos para no evitar o evitar la manera de lo posible, ¿no? Que se Que llegue esto a ese siga punto. sucediendo y que se llegue a ese punto. Ale, tú como especialista, ¿consideras que estamos frente, o bueno, también Serge, consideran que estamos frente a un problema tecnológico o un problema social? Yo diría que empieza por lo social, como bien comentaba Ale, es una etapa de los niños de la adolescencia donde son más vulnerables, donde quieren pertenecer a un grupo, ¿no? Donde el tema social es muy fuerte, los amigos, ¿no? La presión social, todo eso. Entonces eso hace que sean más vulnerables, ¿no? Empieza con ese tema de necesidad de pertenencia, de pertenecer a un grupo, ¿no? También temas económicos, ¿no? Si les están ofreciendo tal cantidad de dinero, eso es un tema social que se potencializa o que con la tecnología lo hacen más crítico, ¿no? Entonces aquí lo que están utilizando estas organizaciones criminales es la tecnología, la manipulación, el engaño, ¿no? Temas hasta de psicología, yo creo, no sé, para poder llegar a estos menores. Entonces yo diría que también es un tema tecnológico, ¿no? ¿Por qué? Porque están utilizando plataformas. Medios digitales. Están utilizando medios digitales y estas plataformas, estos medios también deberían de tener o deben de tener, si es que tienen, sí los tienen, pero deberían de ver más su contenido, tal vez, ¿no? Para poder detectar esto. Entonces yo diría que es un tema conjunto. Igual, concuerdo mucho, todos somos parte como de la solución, porque sí tiene que ver con una cosa que resaltamos mucho, que es la violencia estructural. Esto es, pues, todas las desigualdades sociales que tenemos en la población. Y entonces es ahí cuando entran las necesidades económicas y pues otros actores, otros agentes que no son los legales, pues entran a solventar estas necesidades, ¿no? Eso por una parte. También la cuestión de educación, o sea, considero que se debe de dar no solamente en la familia, sino también como mucha prevención en las escuelas, ¿no? Y las escuelas deben de estar atentas al ausentismo, ¿no? Porque también uno de los riesgos que pudieron identificar Redim, que es otra asociación que hace estudios para prevenir las violencias a los niños, niñas y adolescentes, pues la ausencia escolar es uno de los riesgos, ¿no? De los factores de riesgo. Entonces, que las escuelas estén pendientes cuando un menor, una menor, pues estén faltando a la escuela, ¿no?
Entonces sí, es un problema social, pero también pues debe de haber mayor regulación de las tecnológicas, ¿no? Que en este caso pues estamos mencionando una, pero deberían de ser todas. Sí, reitero, sí hay marcos de conducta y hay marcos y protocolos donde ellos señalan qué tipo de contenido debe ver, que lo dan de baja, sí, pero quizá reforzarlo, ¿no? O sea, reforzarlo para que no esté circulando ese tipo de contenido, así como lo hicieron para el caso de organizaciones terroristas, pues así que lo hagan, pero un poquito más a la cuestión de Latinoamérica y en este caso a la cuestión de México. Es que muchas veces el contenido se sube, está circulando por cierto tiempo, se analiza y hasta después se da de baja, ¿no? Entonces, pues la idea es que ese contenido nunca salga a la luz, que haya maneras de que se bloquee y que antes de que salga y que esté circulando una semana, un mes que ya pudo haber causado daño, antes de eso se detecte y no se pueda subir. Sí, digo, yo creo que siempre se va a buscar la manera de cómo sí subir el contenido, ¿no? Porque pareciera un mensaje, un video, una canción, pues normal. Sin embargo, va más allá de eso. Y pues también, como dices, no tachar la música corridos, por ejemplo, o la banda, porque al final, pues es el medio de entretenimiento, ¿no? Y no por eso significa que sea malo. Sin embargo, el mensaje que va detrás yo creo que es un llamado a las plataformas, a los videojuegos, de seguir reforzando su seguridad. Digo, si bien es cierto, como dicen, los marcos sí existen, ¿no? Por ejemplo, los menores de edad se supone que no pueden estar sacando cuentas, ¿no? En redes sociales hasta cierta edad. Sin embargo, pues siempre se ven la manera de poder hacerlo. Sin embargo, también en la parte de los videojuegos, me parece que también ya hay ciertas seguridad de decir, pues, si por rostro, ¿no? Porque hay inteligencia artificial o hay herramientas que te ayudan a detectar que no es un mayor de edad como me lo estás diciendo, sino tu rostro estoy identificando que es un menor de edad, no te voy a permitir la creación o el acceso a, ¿no? Y yo creo que siempre hay que seguir buscando o es un llamado para que sigan reforzando estas medidas de seguridad. Sí, es correcto. Ale, comentaste hace un momento, hay ciertas características por ejemplo, de nuestros niños y adolescentes, en donde podemos empezar a identificar que algo está pasando en ellos. ¿Cómo qué puede ser? O sea, ¿cuáles son estos llamados o banderas rojas que debemos de observar y pues empezar a investigar, empezar a tener más comunicación con nuestros hijos o incluso revisar cuáles son estos primeros banderas rojas que debemos de intentar verlas? Sí, sobre todo, pienso que las banderas rojas se identifican teniendo comunicación, ¿no? Porque de otra forma, muchas veces hay barreras que sobre todo los adolescentes por esta etapa tan difícil, pues no lo hacen tan explícito, ¿no? Entonces, estar muy atentos y tener comunicación para empezar. Y en segunda, ver cuáles son sus aspiraciones, ¿no? O sea, no propiamente quizá, ya sepan a esa edad a qué se quieren dedicar, ¿no? Pero sí ver si les llama la atención cierta cultura criminal, ¿no? O sea, si están como enalteciendo o están inmersos en esta exaltación criminal. No puedo tachar ni catalogar ni estigmatizar que les guste cierto grupo porque como bien lo dijiste, son medios de entretenimiento, pero quizás sí ver, ¿no? Qué tipo de canciones están consumiendo, qué tipo de contenido, ¿no? Porque sabemos que hay muchas series que pues son justamente de esos temas, ¿no? No por verlas ya significa que vamos a ser parte de o queremos, ¿no? Pero no son para Pero niños, no son para ¿no? niños, Ajá. exactamente. Entonces, ver qué están consumiendo, con quién están juntándose, ¿no? O sea, con quién están hablando. Entonces, también ver, si, por ejemplo, hay una cuestión que no me gustaría estigmatizar, pero sí es algo que también estamos viendo dentro de los patrones, es que en la parte norte del país hay una cierta cultura o moda que se llaman los cuasitos. Los cuasitos son cierta vestimenta, cierto corte de cabello, ¿no? Que los adolescentes les gusta tener, ¿no? No digo que todos, pero pues sí es más característico de la zona norte del país. Pero también dentro de los grupos delictivos de la zona norte está esa moda,
y se asocia esa moda con ese grupo delictivo. Entonces también ver qué tipo de ropa, qué tipo de moda es por la que se están inclinando, ¿no? Esto pareciera como muchos pasos, pero pues como tutores, porque pueden ser padres, madres, abuelas, quien sea, como tutores, maestros, pues sí debemos de tener, ¿no? Esa parte de, pues de prevención y de atención a los menores, porque es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Como adultos. Sí, claro. Y mencionaste también el tema del contenido. El contenido, como bien comentas, videojuegos, videos, música, grupos, pues está ahí, ¿no? Y la idea no es prohibirlo ni tacharlo, pero el contenido tiene ciertos rangos de edad. Las series, las películas, ¿no? Todo eso tiene. Entonces, como tutores, también estar muy al pendiente de de estos rangos, ¿no? De edad, hacia dónde está dirigido el contenido, porque como bien comentas, videojuegos, ¿no? Hay videojuegos que son violentos, donde se utilizan armas, todo, pero no son para niños. No son para niños. Entonces, si nosotros como tutores les permitimos jugar este tipo de videojuegos cuando son menores de edad, pues nosotros mismos les estamos permitiendo que tengan acceso a ese contenido, ¿no? El año pasado me llamó mucho la atención que en época de Halloween tú ibas a los disfraces y había muchos disfraces de este tipo de grupos, ¿no? Donde encapuchados, armas y todo, ¿no? Y los niños pues andan disfrazados de eso. Es contenido que no es apto a lo mejor para ciertas edades, ¿no? Entonces, pues sí, la educación, como bien comentas, viene desde los papás, desde la escuela, desde los tutores, ¿no? Sí. Y yo estoy realmente impactada. Ale, me gustaría preguntarte sobre tu investigación o bueno, sobre el informe en el que estuvieron colaborando varias personas de varias disciplinas. Personalmente, ¿qué fue lo que más te impactó? Bueno, para empezar, que hay este tipo de contenido en redes y Las plataformas, ¿no? plataformas. Que circulen durante mucho tiempo. Y sí pudimos observar que habían posts o TikToks que se bajaban al día, ¿no? No sé, a lo mejor parte de la moderación de TikTok los localizaba y los daban de baja, ¿no? Entonces ya no estaba, se rompía el enlace o se daba o ya no existían, ¿no? Cuando lo queríamos volver a ver. Y, pero también encontramos en el informe fue de 2025 del año pasado, encontramos TikToks de 2023, 2024. Entonces, pues hay contenido que sigue circulando a lo largo de años y que quizá a lo mejor no tiene muchos likes, no tiene muchas vistas, no tiene muchos compartidos, no tiene muchos comentarios, pero está ahí y en algún momento a alguien le va a llegar ese contenido, ¿no? Entonces, eso fue como parte de lo que me impactó que siguiera circulando por mucho tiempo. Y por otro, como el uso de emojis y hashtags pueden servir como medios de evasión de la censura, ¿no? Entonces, y quizá, y suena como muy, pues hasta muy chistoso porque a lo mejor ustedes como creadores de contenido no pueden mencionar ciertas palabras porque si no, les bajan el contenido, ¿no? Sí. Entonces, ¿y cómo es posible que creadores de contenido con información educativa, preventiva o de entretenimiento no puedan hacer mención de ciertas cosas porque los baja y hay otro contenido que sigue circulando subterráneo por ahí que sigue circulando? Entonces es como parte de lo que más nos impactó. Sí, totalmente. Ale, el objetivo principal de realizar este informe, o bueno, quisiera verlo como creo que es una tarea en conjunto, ¿no? O sea, tu informe nos da mucha visibilidad, lo que lograron captar, lo que lograron investigar. Sin embargo, va más allá de esto, o sea, creo que es una tarea de todos, desde casa, desde escuela, pero también gobierno y pues el Estado mismo, ¿no? Que sigamos fortaleciendo. Tengo entendido legalmente que no hay una legislación que ayude todavía a prevenir este tipo de casos. No existe en nuestro país la tipificación de reclutamiento criminal en general, ya sea físico o digital.
no existe en el país. Por lo tanto, no puede haber imputados de quienes realizan este tipo de acciones delictivas, ¿no? Y por lo tanto, pues tampoco un seguimiento a las víctimas. Entonces, ese es un primer punto, ¿no? Pero tampoco, bueno, este es a título personal, esta opinión, pues queremos pues cuestiones punitivas que nada más sean cárcel, sino lo que queremos es resarcir, prevenir y resarcir, ¿no? Entonces, pues sí debe de haber una política integral. No digo que no haya una tipificación, sino que también vaya enfocada a la prevención. Existe en México el Sistema Nacional de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, que es parte pues de la estructura de nuestro gobierno, y ellos han hecho pues parte de esta canales de prevención, inclusive retoman una guía que se llama Guía de TikTok para padres, madres y tutores. Lo pueden googlear ahí pues en su internet y pues es prácticamente una guía para ver pues el control parental, prevención, etcétera. Entonces, sí hay ciertos canales, vías que están desde las autoridades, pero me parece que podemos hacer todavía un poco más. ¿No? Sí, totalmente. Muy bien, muy interesante todo esto. Alejandra, ¿hacia dónde va tu investigación? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Hay una versión nueva? ¿Qué más se sigue haciendo nuevo en este tema de la investigación? Otra red social. Otra red social. No, pues desde el Seminario sobre Violencia y Paz realizamos un segundo informe que está próximo a publicarse, que es justamente que retoma parte de lo que vimos en el primero y más sobre el segundo, que son cosas que ya les estuve contando. Entonces es un les di la exclusiva. Exacto, el spoiler. Aquí en Radio Ezequiel. Entonces, pues sí, este segundo informe ahonda más sobre los patrones y también en recomendaciones, ¿no? Puntualizamos recomendaciones a diferentes actores y también pues quizá otras plataformas, que es lo que hemos estado observando, que no solamente es ella, sino Meta, ¿no? Que Meta incluye Facebook e Instagram, entonces también podría ser por eso. Y también un poco más hacia la cuestión de lo que llamamos relatos, que son como que todos estos mensajes y narrativas que se empiezan a hacer en el medio digital. Hay uno que publicamos desde el seminario de la semana pasada, al propósito de todo lo que ocurre en el país, pero por cuestiones de nombre, quizá no lo mencionemos, pero pueden ir hacia sobre todo los mensajes de apoyo de la muerte de cierto líder de grupo delictivo. Entonces, ahí está también un pequeño informe que realizamos. ¿En dónde encontramos estos informes, Ale? Los pueden encontrar en nuestra página, somos Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México, o también en nuestras redes sociales, que es @sviolencia y paz. Okay. ¿Son públicos, son gratuitos? Cualquiera los puede Son ver. Públicos, gratuitos, digitales y los pueden descargar. De acuerdo, pues ya estamos por concluir el podcast. Antes de retirarme, me gustaría dejar un mensaje profundo de todo lo que hemos platicado en esta mesa. Creo que hay mucho por hablar, ¿no? Hablamos de la investigación, pero todavía hay muchos más temas. Ojalá que puedas volver a venir, Ale, eres completamente bienvenida, es tu casa. Pero quisiera cerrar este podcast con un mensaje en cada uno, lo que pueda opinar desde su expertise. Entonces, Ale, te doy la palabra. Sí, muchas mensaje gracias. Final. Sí, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio, por convivir con ustedes. Y me parece que pues no todo está perdido. Hay que poner más atención y amor a nuestros pequeños, a niñas, niños y adolescentes, ahora que es su mes, escucharlos, ver qué quieren, sus intereses, porque creo que eso es lo que nos hace falta. Muchas veces somos adultos los que estamos aquí platicando y nos hace falta pequeños que nos digan qué están pensando, qué es lo que sienten, qué es lo que quieren de este mundo, porque al final ellos son los que van a construirlo, ¿no? Entonces, pues es eso, que los escuchemos, son pues almas muy creativas, almas que pequeños que están en ciernes y que pues van a aportar mucho a este mundo, ¿no? Entonces, pues ahorita estamos en momentos difíciles, pero yo creo que pues ellos también son parte de la solución y nosotros hay que apoyarlos. Totalmente. Gracias, Ale. Sí, claro. Lo que dijo Ale.
Por dos. Por dos. Por dos. No, sí, también, bueno, me gustaría invitar al público en general a que investiguen, a que se acerquen con sus niños, a que la tecnología no sea una barrera para entrar a estos temas. ¿A qué me refiero? Que muchas veces pensamos, híjole, es que TikTok, plataformas, videojuegos, ¿no? A lo mejor yo no estoy muy acostumbrada a la tecnología y eso hace que tenga cierta barrera con mis niños, ¿no? En su contenido. O sea, acérquense, ya vimos que son temas importantes, temas delicados. Entonces, acérquense, vean el informe, vean todo este tipo de información, este tipo de documentos que son muy valiosos. La comunicación, como comentaron, es algo muy importante y yo también le sumaría la confianza. Acércanse, tenga esa confianza de ver qué es lo que están consumiendo los niños, sus hijos, ¿no? ¿Qué están consumiendo? No a lo mejor como un tema de regaño, de enojo, ¿no? Sino que realmente acérquense para ver qué es lo que está pasando y poder consultar con ellos, poderles darles una opinión y poder controlar también todo este tipo de contenido, ¿no? Entonces acérquense, investiguen, no se queden, son temas que van saliendo, ya hay una versión mejorada del informe, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cada año van surgiendo nuevas cosas, no podemos quedarnos con noticias de años pasados, ¿no? Hay que estar todo el tiempo informándonos, ¿no? Entonces yo creo que sí, invitarlos a que siempre estén investigando, siempre estén empapándose de las nuevas tendencias en tecnología y qué es lo que están viendo los niños. Totalmente. Y yo quisiera cerrar diciendo que la tecnología no es mala, ¿no? Debemos de aprender a utilizarla y si nosotros debemos de empezar a concientizarnos y aprender a utilizarla correctamente, transmitirle esos mensajes a nuestros niños, niñas y adolescentes, el saber enseñarles cómo hacerlo de manera responsable, sí usarlos y estar en comunicación en sus debidas edades, ¿no? Conforme a las plataformas así lo indiquen, pero sí tener el uso de la tecnología, o sea, no es tan mala en ese sentido, pero sí cuidarlos, estar detrás de ellos, no soltarlos. Y pues concluir con que pues no se trata obviamente de platicar de estos temas para alarmarnos, sino más bien para informarnos, como dijo Sergio, pero también asumir nuestras propias responsabilidades desde casa, escuela, institución, gobierno, investigaciones, bla, 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 ¿no? Creo que es un trabajo de todos en donde podemos ayudar a no seguir rompiendo los sueños de nuestros niños. Entonces, cierro con este mensaje. Muchas gracias, Sergio, por acompañarme. No, muchas gracias, como siempre, un placer. Gracias, Ale. Gracias, tema bien Ale. interesante. Y Gracias, los invito a que nos sigan en redes sociales, compartan este contenido que la verdad es que es bien interesante, interactúen con nosotros, mándenos sus preguntas, si quieren saber de algún tema en específico, si quieren saber de algo, mándenlos y siempre lo estamos revisando. Así es, yo también los invito a que se sigan quedando en Radio Secure, compartan esta información a las personas que crean que son interesados en este tema y sigamos haciendo fuerza para nuestros niños. Así que gracias por acompañarme, mi nombre es Yasmín Liñán y nos vemos en nuestro próximo episodio.